Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Durante las clases anteriores estuvimos revisando el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución por medio de método de discos o el método de arandelas. Ahora seguiremos trabajando con el cálculo de volúmenes de superficie de revolución, pero con un método que se ve un tanto distinto, que vamos a llamar como el método de cascarones cilíndricos. Así que nuestro objetivo es describir este método para calcular el volumen de ciertos sólidos de revolución. A partir de una región plana la hacemos girar alrededor de un eje horizontal o vertical con respecto de los ejes de coordenadas de R2. O sea, en principio el eje de rotación puede ser el eje X, puede ser el eje Y, o puede mover eso de manera que sea una recta horizontal o vertical. Recordemos que si la región la llamamos como R, mayúscula, no es atravesada por el eje de rotación, se obtiene un sólido de revolución y el volumen es dado por el método de Arandela en general. Si fuera el método disco, no es más que hacer R minúscula igual a 0. Pero en general, digamos, por el método de arandelas, es la integral desde A hasta B, en el intervalo correspondiente, pi por una diferencia de cuadrados, usando el radio exterior y el radio interior. Vamos que la función integrable corresponde al área de una arandela circular, ya discutimos ese tema. Más que arandela circular debería ser un disco circular, o sea, un anillo circular como figura plana, arandela cuando le da un grosor pequeño. Todas esas cosas ya las comentamos en su momento. Así que para evitar algunos obstáculos que son de cálculo, quizás la función que nos queda a integrar no es muy fácil encontrarle una primitiva, o cosas de ese tipo. Para evitar esos obstáculos, en algunos casos, tenemos que implementar un método distinto, que nos va a dar el mismo volumen, se calcula con otra integral y probablemente esa otra integral sea más fácil de calcular que la del método de Arandela. Es decir, tenemos un mismo sólido de revolución. El método de discos o arandelas nos da el volumen como una integral. El método de cascarones cilíndricos nos dará otra integral que calcula el mismo volumen. Y según el caso, bueno, no revisamos un ejemplo puntual como para entender ese tipo de situaciones. En algunos casos una de las integrales es difícil de calcular comparado con la otra. Pueden haber problemas incluso, por ejemplo, de que para usar el método de arandelas, o por ejemplo, o algunos de estos métodos, tengamos que usar una función que no se puede invertir. O sea, tengamos que invertir una función y que ella, bueno, aparte de no poder invertirse, quizás tenga que trabajar con una cierta fórmula en alguna parte, otra fórmula en otra parte, y eso complica mucho las cosas. Entonces es mejor tener los dos métodos. ¿De qué se trata esto de rebanadas mediante cilindros? Vamos a considerar una función. Siempre el contexto quizás más fácil donde podamos ver esto. Vamos a considerar una función, definir un intervalo cerrado y acotado que asume valores reales, continua, además es no negativa, así que sus valores son mayores o iguales que 0. Vamos a definir una región en el plano como lo habíamos hecho inicialmente para el método de discos, es decir, todos los puntos en el plano cartesiano, abajo del gráfico de la función, arriba del eje X, y entre la recta vertical X igual a X igual B. Eso está definido como conjunto arriba, que es lo que ustedes pueden ver. Vamos a suponer que esto se encuentra a la derecha de una recta X igual a L. Es decir, vamos a dar un poco más de generalidad. No necesariamente vamos a considerar que el eje de rotación sea el eje Y y cosas así. Vamos a darle un poco más de generalidad. Entonces, llegando hasta este punto, es conveniente hacer un gráfico de la situación. A la derecha tenemos un gráfico de la situación. Tenemos la región acotada arriba por el gráfico de la función, abajo por el eje X, y a izquierda y derecha por las rectas vertical X igual a X igual B. Se hace girar alrededor de una recta vertical que está a la derecha de todo esto, así que el L es menor que A, menor que B. Bueno,
Como ya hemos dicho, A es mayor que L. Al hacer girar esto, se genera un sólido en el espacio de 3 dimensiones, que es un sólido de revolución. Para encontrar el volumen de este sólido de revolución, vamos a encontrar un valor aproximado a través de una partición del intervalo A, B. Esa partición la llamamos como P, como es habitual, a los puntos X sub I, como es habitual. Además, en cada punto, en cada intervalo de la partición, definimos un C sub K en el intervalo Késimo. Aquí dice que el punto medio, en realidad con cualquier punto va a funcionar, pero si nos queremos concentrar en uno, está bien con eso. Lo que nosotros queremos hacer es aproximar la región por medio de rectángulos con base en un intervalo de la partición. Un rectángulo como los que construimos habitualmente, el ancho va a ser delta X sub K y la altura va a ser F de C sub K. Vamos a aprovechar de mostrarlo también en la figura. Bien, en la figura tenemos un rectángulo, como los que estamos considerando que al hacerlo girar nos va a dar la idea de cascarón cilíndrico. En realidad, nuevamente es un cilindro con cierto radio que tiene una perforación cilíndrica con radio un poquito menor. Pero la diferencia es que ahora el grosor delgado de lo que nosotros obtenemos está de forma horizontal y la altura, digamos, es claramente mayor en general que el ancho del intervalo de la partición, y por lo tanto el aspecto que tiene es un cascarón cilíndrico. Así que nuestra idea sería calcular el volumen de ese sólido que se forma. Eso es, entiendo, lo que vamos a hacer en la siguiente página de la presentación. Tenemos una figura representativa de lo que estamos haciendo ahora. El volumen de cascarón cilíndrico generado a partir del rectángulo es lo que nosotros vemos ahí. En realidad es más o menos extraño de dónde sacan esta fórmula, entonces voy a hacer los cálculos de alguna manera un tanto distinta para asegurarnos que llegamos a lo mismo. Entonces el volumen aquí le llaman como delta V sub K. Yo creo que es sobrecargar la notación más de lo necesario, como por decir simplemente V sub K, pero que en el fondo es uno de los cascarones que ustedes pueden ver aquí. Entonces eso es el volumen del cilindro mayor, que es pi, por el radio al cuadrado. El radio viene a ser X sub K menos L al cuadrado, por la altura. Y la altura es F de C sub K. Menos lo mismo, pero con el radio menor, que es cambiar el X sub K por un X sub K menos 1. Prácticamente lo que voy a dibujar ahora en el lado derecho. Solamente para ilustrar que lo que nosotros estamos buscando es pi por una diferencia de cuadrado en los radios por una altura. La altura es LFC sub K y los radios son X sub K más 1, o sea, X sub K menos L y X sub K menos 1 menos L. Así que estos cálculos son correctos. Y tomamos los factores comunes que podemos tomar.
y dentro, en medio nos queda una diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado es una suma por su diferencia. La suma es x sub k más x sub k menos 1 menos 2L. La diferencia de x sub k menos x sub k menos 1. El x sub k menos x sub k menos 1, el delta x sub k, así que eso lo vamos a terminar dejando al final, que nos va a dar después el de x. Y en esta parte podemos sacar un factor 2. Así que nos va a quedar 2pi aquí nos queda x sub k más x sub k menos 1 sobre 2 menos L. Después viene el f de c sub k, después viene el delta x sub k. Y esto funciona dejando libre el c sub k. Entonces ahora nosotros elegimos un c sub k conveniente, que habíamos anunciado que iba a ser el punto medio. Entonces cuando yo les dije anteriormente, no tenemos que ser el punto medio, bueno, era para dejarlo libre y ahora elegir convenientemente ese como el c sub k. Y estamos listos, ahí está la fórmula de arriba. Entonces aproximamos el volumen como una suma de estas expresiones, una suma de estos volúmenes, para n rectángulo, que es lo que nosotros vemos aquí. Así que esta suma es una suma de 2pi c sub k menos L, f de c sub k, delta x sub k. Eso ya tiene aspecto de suma de Riemann. Así que cuando la norma de la partición tiende a 0, esto va a converger a una cierta integral. Así que ciertamente nos va a quedar 2pi, la integral desde hasta b, x menos l por f de x por dx. Y a nosotros nos conviene interpretar el x menos l como el radio del cascarón, la distancia desde el punto x hasta el eje que estamos usando. Y el f de x como la altura del cascarón. Entendido así, sobre todo como está dicho arriba, nos va a permitir después adaptar la fórmula para otras situaciones donde no necesariamente el eje de rotación está a la izquierda de la figura, o alguna situación más adelante donde usamos este método pero con un eje de rotación horizontal o cosas así. Algunas observaciones. El valor del volumen no depende de la partición elegida ni de los C sub k. Segunda observación es que en esta última fórmula la variable integración, en algunos casos se le llama también variable de grosor. Y como tercera observación, el método anterior se puede implementar de manera análoga para una línea horizontal, y igual L sub 0. En ese caso vamos a tener x como función de y, bajo condiciones similares a lo que dijimos ahora. Entonces lo que llamamos a veces como variable de grosor va a ser el y, es decir, vamos a tener una integral en variable y de aspecto similar a lo que tenemos aquí, para calcular el volumen usando este método. Entonces vamos a dejar anotado todo esto en una proposición. O sea, f es una función definida en el intervalo de hasta b con valores reales, continuas, no negativas. Definimos la región R mayúscula como todos los puntos del plano cartesiano, con coordenada x entre a y b, y para cada x coordenada y desde 0 hasta f de x, que es lo habitual. Entonces el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar esta región alrededor de la recta x igual a L. Ya habíamos dicho que L tiene que ser menor que A, arriba menor o igual. Es dado por 2pi, la integral de d hasta b, el radio del cascarón, que es x menos L, por la altura del cascarón, que es f de x, con respecto a la variable x. Así que lo que hacíamos como procedimiento, o como los pasos clave, es, sin importar la posición del eje de rotación, los pasos a implementar serían los siguientes. Primero, bosquejar la región, realizar un gráfico, entender bien cómo es la región.
trazar un segmento de recta que la cruce en forma paralela al eje de rotación. En el ejemplo que vimos, el eje de rotación era vertical, entonces el segmento que tenemos que trazar tiene que ser vertical también. Entonces eso va a estar en una posición para el caso que vimos, en una posición X entre A y B. Y a partir de eso podemos calcular la altura y el radio del cascarón cilíndrico. Entonces en ese ejemplo que vimos, la altura era el f de x. Después vamos a revisar algunos ejemplos en los cuales quizás no hay una sola función, sino que hay dos, entonces uno tiene que tomar la función de arriba menos la función de abajo, cosas de ese tipo. El radio del cascarón es la distancia desde ese punto, en el ejemplo que vimos, del punto X hasta el L que daba la posición de la recta vertical. Entonces, típicamente, para ese caso, si está el eje de rotación a la izquierda, ustedes dicen X menos L. Pero si estuviera a la derecha, sería L menos X. Eso ustedes lo tienen que ver según el caso. Si fueran variable Y, ustedes adaptan la situación. Además, se determinan los límites de integración para la variable de grosor, que puede ser X o Y, y se aplica la proposición anterior, junto con el paso que acabamos de mencionar para determinar el volumen. Esto es mejor revisarlo a través de un ejemplo. Lo que sí vamos a dar algunos ejemplos que permiten implementar estos pasos. Así vamos a considerar la región acotada por y igual raíz de x, el eje x y la recta x igual 4. Eso se ve en la figura. Esa región ya la trabajamos en algún momento, pero en ese momento cuando la revisamos en las clases anteriores, nosotros hacíamos rotar alrededor del eje x y usábamos método de discos. Esta vez no, esta vez vamos a hacerlo girar alrededor del eje y, para generar otro sólido de revolución. Así que lo que vamos a hacer es intentar dibujar lo que nos queda. Revisar la rotación. Queda un sólido que tiene más o menos el aspecto de lo que estoy dibujando ahora. Uno dice, bueno, estoy dibujando un cilindro, en realidad es casi. Tenemos el cilindro, pero como tenemos aquí el aspecto de una parábola, tenemos que dibujar eso hacia abajo, llegando al centro en la cara inferior. Nos queda algo así. Así se vería la región y queremos calcular su volumen. Ahora, no siempre hay que dibujarlo para el volumen que se obtiene para reconocer y hacer los cálculos. Aquí lo podemos hacer directamente. Entonces, la región acotada que se rota se ve en el gráfico, usamos el eje Y como eje de rotación. Así que si seguimos los pasos del método, vamos a usar un color distinto a los que están aquí. Tendríamos que tomar un X, en este caso entre 0 y 4, dibujar el segmento que estamos marcando con color verde, hacerlo girar, y de ahí vienen todos los pasos del método. El X va entre 0 y 4, el radio del cascarón sería X, la altura del cascarón sería raíz cuadrada de X. Vamos a confirmar todo eso. La distancia de la región al eje de rotación es 0. No, debería ser X aquí. Vamos a corregir algunas cositas. O sea, es verdad que el L es 0 para la fórmula. Pero la distancia desde X hasta el eje de rotación es X.
Los límites de integración son el 0 y el 4. Y la altura del cascarón es dada por f de x igual raíz de x. Si aquí tenemos el radio, ahí tenemos la altura. Eso es lo que quiere decir. Y los cálculos son bastante sencillos en este caso porque nos queda 2pi integral de 0 a 4 de x elevado a 3 medios con respecto a variable x. Si nosotros tenemos x elevado a una potencia constante, en el caso 3 medios, sabemos integrar de manera directa. Nos quedaría 2 quintos, x elevado a 5 medios. Y después de calcular todo, llegamos a un resultado final que es correcto. 128pi sobre 5. Otro ejemplo, usemos el método de cascarones cilíndricos para calcular el volumen del sólido obtenido al rotar la región encerrada por los gráficos de f de x igual 9 menos x cuadrado, que es una parábola orientada hacia abajo, y g de x igual 9 menos 3x, alrededor del eje Y. Parece que esto también está desarrollado, vamos a mirar. Sí. Y además el gráfico está corregido comparado con algunos que hacían antes, eso es bueno. Así que primero tenemos que obtener los puntos de intersección. Insisto, si tenemos el gráfico, los puntos de intersección saltan a la vista, por lo menos en este caso, pero tenemos que hacerlo algebraicamente. Si los puntos de intersección de una parábola y una recta, okay, y igual a 9 menos x cuadrado y igual a 9 menos 3x, se obtiene igualando estas dos cosas, 9 menos x cuadrado igual a 9 menos 3x, nos va a quedar x cuadrado menos 3x. Voy a colocar el paso ahí porque, para que se vea claro. Cancelar los 9 y sumar x cuadrado. Entonces, como decía, cancelar los 9, sumarlo a x cuadrado, para que se cancelen también eso, me quedaría 0 igual a x cuadrado menos 3x, de ahí salen los puntos de intersección, x igual 0, x igual a 3. Bueno, las coordenadas x de los puntos de intersección, que es lo que necesitamos. Ahora graficamos, vemos que se intersectan para x igual 0, x igual a 3, y que en ese intervalo desde 0 hasta 3, que va a ser mi a y mi b, la parábola va por sobre la recta. Entonces, a partir de la figura ya podemos obtener la información necesaria, que es lo que vamos a escribir después. Entonces, vamos a tener un x que va de 0 a 3. El radio del cascarón es x, que viene a ser, también lo vamos a graficar. Estrictamente hablando, el segmento no debería llegar hasta el eje X, pero debe ser así para que se vea más claro. Tengo un X entre 0 y 3. La altura del cascarón es la función de arriba menos la función de abajo. La F es la roja. F de X menos G de X, que es la altura. El radio es de X. El radio X de aquí se ve claro en la figura porque la distancia desde el punto X hasta el eje Y. Con eso tenemos todo lo necesario para escribir la integral. Entonces el volumen es 2pi, integral de 0 a 3, el radio es x, la altura del cascarón es la f menos g, que a fin de cuentas me queda 3x menos x cuadrado. Nos queda así, que el radio del cascarón lo tenemos, la altura, y finalmente el volumen es 2pi, integral desde 0 hasta 3, de x por 3x menos x cuadrado. Así que desarrollamos, me queda 3x cuadrado menos x cubo. La primitiva de esto es x cubo menos x cuarta sobre 4, reemplazo en los extremos de la integral, en 0 me queda 0, en 3 me queda 27 menos 81 cuartos, eso es, bueno, a fin de cuentas, después de calcular todo lo que es necesario, me queda 27pi sobre 2. Entonces llegamos al final de la clase. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar ahora. ¿Qué me dicen? Profesor, ¿Sí? ya sé que se preguntó de antes, pero pregunto de nuevo para aclarar. En los ejercicios de la PEP,
¿Los ejercicios van a ser como simples o van a ser como más complejos? Mm, ya entiendo bien a lo que va la pregunta y estrictamente hablando no debería de responder así, básicamente porque no conozco la prueba, cómo hace. Aunque la conociera tampoco debería dar información de eso y mucho menos sabiendo que la clase está grabada. Pero lo que sí puedo decir es que ustedes tienen el material para prepararse con ejercicios similares a los de la prueba, no necesariamente los que aparecen en estas presentaciones. O sea, si tomamos como ejemplo esta presentación y usted revisa el ejercicio de las presentaciones, estos son aplicación directa del método. Y veo más o menos difícil que en una prueba le vayamos a preguntar una aplicación muy directa del método. Ustedes van a tener que realizar algún trabajo quizás adicional. Sin embargo, ustedes dentro del campus virtual deberían tener acceso a material, digamos, del mismo nivel de dificultad. Y para eso están también las clases en las cuales realizamos ese tipo de ejercicios. Digamos, no sé qué más allá de eso puedo hacer para responder ese tipo de preguntas. Bien, no sé si habrá algo más para preguntar. ¿Qué me dicen? Aparecieron ahí unas consultas. Bueno, vi en la parte del chat que había una pregunta respecto a si íbamos a tener que usar algún método de integración específico. Voy a confirmar. Si en algún ejercicio de la prueba nos piden usar un método específico. Entiendo que eso se refiere a las técnicas de integración. Si ustedes llegan a una integral y necesitan resolver la integral para llegar al resultado del problema o como parte de alguno de los pasos necesarios, entonces ustedes usan el método que ustedes quieran para resolverlo. Igual tienen que explicar todos los pasos. O sea, digo, no sé, aquí en esta parte uso esta sustitución, hago todos los cálculos asociados a la sustitución, esta parte estoy integrando por partes con este U y este DB y todo lo demás. Ustedes van explicando paso por paso y llegan al resultado. A menos que el ejercicio obligue a usar un método, que a veces hay ejercicios que son así, ustedes entonces siguen el método que les dicen ahí. Ahora, si el ejercicio dice eso, en algún sentido un poco de ayuda porque están diciendo, bueno, el ejercicio se puede resolver haciendo esto, entonces haga esto para resolverlo. Eso sería lo que podría decir al respecto. Si el ejercicio le obliga a usar un cierto método o cierto tipo de paso, o a veces ocurre que el ejercicio puede venir con alguna ayuda del tipo como sugerencia, haga esto. Si viene con sugerencia, bueno, no obligación, pero conviene, digamos, hacerlo de esa manera. Al parecer ahí están las dudas por ahora. Alcancé a revisar lo último que me alcanzó a escribir uno de ustedes en el chat. Ok, entonces creo que por aquí estamos bien con las consultas, así que tengo que mostrar los ejercicios que están al final.
Tenemos un primer problema dividido en parte A y B, que al parecer no están relacionados entre sí. Es decir, no es necesario resolver A para abordar la parte B. Vamos con atención. Cada una de las siguientes integrales, aquí dice integrable y dice integrales, representa el volumen de un cierto sólido. Describa de manera precisa dicho sólido. Es decir, usted tiene que decir, por ejemplo, para la primera integral de 0 hasta pi sobre 4 de 2pi por pi menos x por coseno menos seno, usted dice, esta integral es el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta región. Ustedes dicen cuál es la región alrededor de este eje. Ustedes dicen cuál es la ecuación de esa recta, que puede ser x igual a algo constante o y igual a algo constante. Lo mismo con la otra. Pues dice, como parte B, plantee, o sea, escriba, pero no evalúe, no calcule, una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la región que define las curvas dadas alrededor del eje especificado. Es decir, tiene que decir que el volumen que están solicitando se escribe, o sea, se calcula como la siguiente integral. Ustedes escriben la integral. Probablemente no sea algo fácil de calcular, quizás sí, pero tenga muchos pasos, entonces el ejercicio no va a resolver la integral que se obtiene, sino que solo escribe la integral. Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a volver rápido a ver qué fue lo que hicimos, a pesar de que es más o menos directo del título, como recapitulación y dejarlo en el video. Hemos dado el detalle del método de cascarones cilíndricos, que sirve para obtener volumen de un cierto sólido de revolución. En las clases anteriores habíamos revisado métodos de discos y arandelas, en el cual se obtiene el volumen de un sólido de revolución cuando el eje de rotación era horizontal o vertical, y usaba una variable de integración a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, digamos, el mismo sentido que el eje de rotación. Entonces, en ese caso, cuando realizaba las secciones transversales, porque era un ejemplo de secciones transversales, las secciones tenían forma de discos o arandelas. Pero en este caso, que vamos a abordar ahora, tenemos un eje de rotación vertical y una variable de integración horizontal, o viceversa. La cosa es que el aspecto de la figura que estoy usando para aproximar ya no es el de una arandela, sino que el de un cascarón cilíndrico. La fórmula cambia ligeramente. Así que tenemos el detalle del método. Aquí tenemos una figura que nos muestra bien cómo es la aproximación que estamos realizando para calcular el volumen de revolución. Y obtenemos una fórmula para ese caso. Tenemos la proposición que establece de forma precisa lo que tenemos. Y a continuación revisamos, bueno, además de los pasos clave, un par de ejemplos para calcular estos volúmenes llegando a un cierto resultado. Y bien, con esto cerramos la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase.